Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 25. El condado de Westchester está situado al norte de la ciudad de Nueva York. Es conocido por ser una de las zonas suburbanas más prósperas y tranquilas de la región. Es cierto que los Adams son ricos, pensó Luke mientras contemplaba las grandes y lujosas casas, cada una con jardines impecablemente cuidados y entradas que dejaban entrever la opulencia que albergaban en su interior. La limusina dobló una curva y entró en un camino privado, rodeado de árboles altos. Al cabo de unos minutos, la imagen de las antiguas mansiones y los jardines bien cuidados se desvaneció. Luke finalmente divisó una imponente estructura que contrastaba con la elegancia que había visto hasta ahora. Una mansión embrujada y en ruinas, con torres irregulares y una fachada oscura. Ventanas de formas extrañas, algunas parcialmente cubiertas de hiedra o tablones, y gárgolas de piedra posadas en las cornisas. Recordaba la mansión de Poe en Boston, pero no estaba tan deteriorada ni era tan tenebrosa como la mansión de Adams que tenía delante. ¿Qué pasa? ¿No te gusta nuestra mansión?, preguntó Gómez, mirando a Luke, que tenía el ceño fruncido. Wednesday y Morticia también lo miraron. Luke volvió en sí al oír que le hablaban y dejó de fruncir el ceño. No es eso. Estaba pensando en otra cosa. Es una mansión espléndida. ¿Está embrujada?, preguntó Luke. Fruncía el ceño al recordar la mansión Poe. Su propiedad heredada. La mansión Poe había estado deshabitada durante muchos años a causa de sus enemigos. Ir a vivir allí sería como firmar su propia sentencia de muerte. Todos los Spellman podrían atacarlo mientras dormía. Una mansión que pertenecía a su familia desde hacía quién sabe cuántos años no podía ser habitada por esos desgraciados. Eso fue lo que le hizo fruncir el ceño. No está embrujado, pero el edificio ha sido declarado inhabitable 5 veces, respondió Morticia con orgullo en su tono. Oh, eso es agradable, dijo Luke con una expresión extraña. Declarar un edificio en ruinas significa que las autoridades lo han declarado inseguro o inhabitable, generalmente debido a malas condiciones estructurales o porque representa un peligro para sus ocupantes. Al llegar a la entrada principal, Luke redujo la velocidad, deteniendo la limusina a escasos centímetros de la puerta, que se abrió con un crujido al cabo de unos segundos, dejando al descubierto un camino de piedra. La limusina reanudó su marcha. El camino estaba en mal estado, con varios baches y maleza creciendo a su alrededor. Unos metros más adelante, la silueta de la mansión Adams se alzó por completo ante ellos. El sonido del motor se fue apagando. Luke había detenido la limusina gótica a pocos metros de una escalera que conducía a la puerta principal de la mansión. Cuando Luke salió del vehículo, se dio cuenta de que Natasha había aparcado el Audi un poco más atrás y también se había bajado. «Bienvenidos a nuestra humilde morada», exclamó Gómez, haciendo un gesto hacia la mansión como si la estuviera presentando. «Un lugar agradable», dijo Natasha con sinceridad. Le gustaban los lugares oscuros y góticos para vivir, como el orfanato donde escondió a Luke durante varios años y la antigua mansión Poe. «Ja, me alegra oír eso», dijo Gómez con buen humor, riendo a carcajadas. Hacía mucho tiempo que no recibían visitas que elogiaran sinceramente su humilde hogar. Luke descargó el equipaje de Wednesday, y Luke se encargó del suyo. Con telequinesis, mover su equipaje fue fácil. No iba a dejarle una tarea tan engorrosa a Natasha, quien parecía agradecida por su gesto. Gómez abrió el camino. Abrió la puerta principal, que estaba cubierta de vegetación y crujió fuertemente al abrirse. Luke entró con curiosidad y se encontró en un vestíbulo amplio y poco iluminado. Una enorme lámpara de araña colgaba del techo. Al final del vestíbulo había una amplia escalera de madera bifurcada que conducía al segundo piso. Las paredes estaban cubiertas de antiguos retratos de hombres y mujeres. Probablemente eran antepasados de la familia Adams. Sus miradas parecían seguir a Luke y a los demás mientras entraban. Lo que más llamó la atención de Luke fueron las estatuas corroídas por el óxido, cada una armada con armas afiladas como espadas, lanzas y masas gigantescas. También había una enorme trampa para osos colocada al azar sobre una baldosa de la habitación. La trampa también era vieja y estaba desgastada por el paso del tiempo. ¿Qué clase de decoración era esa? ¿Estaban intentando que alguien perdiera una pierna? Oh, lo que ves es una trampa para hombres lobo. Un viejo juguete de Wednesday, dijo Morticia con voz suave y elegante, siguiendo la mirada de Luke. Sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Trampa para hombres lobo, pensó Luke, frunciendo el ceño. El óxido en su metal es especial. Tiene la capacidad de inhibir la curación acelerada de los hombres lobo.
Si un lobo cayera en la trampa, no solo quedaría atrapado, sino que el óxido encantado en sus dientes interrumpiría su capacidad de regeneración durante varios minutos, dejándolo vulnerable, explicó Morticia. Por desgracia, añadió Wednesday, uniéndose a la conversación, no hay hombres lobo por aquí. Nunca he conseguido atrapar a ninguno. Lo más cerca que estuve fue con un excursionista que paseaba por el bosque que rodea el condado de Westchester en una noche de luna llena. Le tendí la trampa y me aparté para observar. ¿Y qué pasó?, preguntó Luke, intrigado por la pausa de Wednesday. Quería escuchar la historia completa. Cayó en la trampa. Pensé que podría transformarse en cualquier momento, pero resultó ser una persona normal y corriente, respondió Wednesday con un ligero tono de decepción al recordar aquella escena de su infancia. ¿Y qué fue de aquel hombre?, preguntó Natasha, con cierta curiosidad y extrañeza, sobre la forma en que Wednesday se divertía de niña. Ahora entendía por qué circulaban los rumores sobre la peculiaridad de los Adams. Perdió la pierna, respondió Wednesday con el mismo tono monótono de antes, sin cambiar su expresión. ¿Lo dejaste desangrándose en medio del bosque por la noche?, preguntó Luke con una expresión extraña. La historia era surrealista. No. Yo lo traje hasta aquí, y mi abuela le volvió a colocar la pierna, devolviéndola a su posición original, respondió Wednesday. Oh, recuerdo esa escena. La pequeña Wednesday entrando en la casa en medio de la noche, cargando a un hombre desconocido con una pierna empapada en sangre a punto de desprenderse, dijo Gómez, riendo. Morticia sonrió, recordando. Era tan adorable entonces. Me sorprendió su disposición a ayudar a una persona común y corriente, dijo con cierto orgullo, ya que no compartía los ideales supremacistas de otros marginados que veían a las personas comunes y corrientes como animales, que estarían mejor muertas. Wednesday no dijo nada a este comentario y comenzó a subir las escaleras. Debes tener muchísima hambre. Lutz te llevará a tu habitación. En 30 minutos, la comida de mi madre estará lista. Será un verdadero placer, dijo Gómez. Luke y Natasha siguieron a Lurch, quien primero llevó el equipaje de Wednesday a su habitación. En el primer rellano, la escalera se dividía en dos secciones, una a la derecha y otra a la izquierda, cada una curvándose elegantemente hacia arriba, en dirección a los pisos superiores. Wednesday, que iba al frente, giró a la derecha, y los demás la siguieron por un pasillo estrecho y oscuro. Sus pasos crujían sobre el suelo de madera. Wednesday se detuvo ante una puerta de madera negra. La abrió, tomó su equipaje de las manos de Lurch y, sin decir palabra, entró y cerró la puerta. ¡Qué hospitalidad tan encantadora!, pensó Luke mientras seguía a Lurch. Tras unos pasos, llegaron a otra puerta. Lurch extendió su enorme mano y giró torpemente la perilla. Miró a Luke y le hizo un leve gesto acompañado de un gruñido bajo. Con un leve gesto de agradecimiento, Luke entró en la habitación y le entregó a Lurch una sencilla maleta que pertenecía a Natasha, quien continuó guiándola en silencio hasta su propia habitación. La habitación estaba casi completamente a oscuras. Gracias a su visión, potenciada por la clarividencia, Luke podía ver, aunque no con claridad. Extendió la mano hacia la pared buscando el interruptor de la luz, pero no encontró nada. Ya me lo imaginaba, pensó Luke con una leve mueca. Los Adams no tienen electricidad, y la casa funciona con velas, como si fuera de la Edad Media. Por suerte, encontró un candelabro de 3 velas, de esos que se sujetan con un asa. En una mesa cercana, vio una caja de cerillas antigua. Tras varios intentos, logró encender las velas, y la luz parpadeante iluminó tenuemente la habitación. La habitación era de tamaño mediano, con una cama con dosel en el centro. Un gran armario de aspecto antiguo se encontraba contra una pared, con las puertas ligeramente entreabiertas. Luke colocó su equipaje cerca del armario. En un rincón, un par de grilletes y una vieja rueda de tortura colgaban de la pared, como si fueran objetos decorativos comunes y corrientes. Por último, una mesa de madera de 4 patas y una silla se encontraban frente a la ventana. Al menos allí podía colocar su MacBook. ¿Quién guarda estas cosas en una habitación de invitados?, pensó Luke, cada vez más asombrado por las rarezas de los Adams. Vivirlo en persona y conocerlos fue mucho más extraño que ver la serie o las películas. Estaba enamorado de Wednesday y compartían muchas cosas en común, pero no todo. Jamás viviría en una casa sin electricidad ni internet. Tampoco era partidario de la tortura, aunque el miércoles le estaban presentando este arte. Se acercó a una de las ventanas, cubierta por una cortina vieja y desgarrada. Tiró de la tela, intentando abrirla para que entrara algo de luz del exterior, pero pronto se dio cuenta de que la ventana estaba sellada.
Unas tablas de madera clavadas a lo largo del marco impedían cualquier posibilidad de abrirla. Por supuesto, murmuró Luke, dejándose caer sobre la cama, que, para su sorpresa, era bastante cómoda. Solo esperaba que ninguna cucaracha ni araña se le subiera encima mientras dormía. Recostado en la cama, sacó su celular de uno de sus bolsillos y, por suerte, tenía datos móviles, lo que significaba que tenía acceso a Wi-Fi. No tenía que preocuparse por eso, ya que podía usar su teléfono como punto de acceso para conectar su computadora portátil a Wi-Fi. Tras pasar unos minutos mirando el móvil, alguien llamó a la puerta. Se levantó y la abrió, y como era de esperar, crujió. Era miércoles y vestía su atuendo clásico. Un vestido negro de manga larga con cuello blanco redondeado. El vestido le llegaba hasta las rodillas y la falda tenía un ancho ideal. Llevaba medias negras opacas que le cubrían completamente las piernas y zapatos negros cerrados. Su cabello, como de costumbre, estaba peinado en dos trenzas perfectamente simétricas que caían sobre sus hombros. ¿Por qué me miras tanto?, preguntó Wednesday, al notar que Luke no la miraba a la cara, sino que la examinaba de pies a cabeza. Puedo besarte pero no mirarte, respondió Luke con una leve sonrisa. Me parece innecesario. No es la primera vez que me ves con este atuendo, respondió Wednesday, sin rastro de humor. Durante los fines de semana en Nevermore, había usado ese vestido en varias ocasiones. La cena está servida, añadió antes de darse la vuelta y caminar hacia el comedor sin molestarse en decir nada más. Parece que se le ha agotado por completo la energía social. Será mejor que deje de intentar molestarla, pensó Luke, sin perderse en la enorme mansión, mientras seguía a Wednesday. Luke siguió a Wednesday. Bajaron las escaleras y entraron en un pasillo con poca luz, iluminado solo por unas pocas velas tenues. Dieron varias vueltas, como si estuvieran recorriendo un laberinto, hasta que finalmente llegaron a una habitación más grande. La habitación estaba iluminada por numerosas velas que descansaban sobre muebles viejos y desgastados por el tiempo. En el centro había una mesa larga cubierta con un mantel rojo polvoriento. Sobre la mesa, colgando del techo, había una lámpara de araña parecida a la del vestíbulo. En una esquina se alzaba una gran estatua de un oso, de más de 3 metros de altura, mucho más alta de lo habitual. En la pared contigua colgaba un gran cuadro que, al estar orientado directamente hacia el frente, llamaba inmediatamente la atención de cualquiera que entrara. La pintura representaba una extraña y enorme figura humanoide, casi grotesca, que sostenía a un ser más pequeño y sin cabeza. La figura más grande devoraba a la más pequeña con la boca, arrancándole la piel. Luke reconoció el cuadro. Era famoso. Cronos, o Saturno, devorando a su hijo, una representación mitológica. Te estábamos esperando. Vamos, toma asiento, exclamó Gómez, que estaba sentado en la silla situada a la cabecera de la mesa. En la mesa estaban sentadas Morticia a la izquierda de Gómez, Puxley a su derecha y, junto a él, una anciana bajita y encorvada. Su cabello, una maraña gris y desaliñada, caía a mechones sobre su rostro arrugado. Sin embargo, a pesar de su avanzada edad, sus ojos reflejaban una chispa traviesa y malévola mientras los fijaba en Luke, ansiosa por ver al muchacho que había traído a su querida nieta, Wednesday. Sin decir palabra, Wednesday se acercó y se sentó junto a su abuela. Luke entró, echando un vistazo a la anciana que también lo miraba fijamente, y se sentó junto a Natasha, que estaba en el otro extremo, lejos de la extraña familia. La silla crujió bajo su peso, y entonces la habitación volvió a un silencio inquietante. Cada puesto estaba listo con platos, vasos y cubiertos. En el centro de la mesa había una olla grande que burbujeaba y desprendía vapor. Luke frunció ligeramente el ceño, sintiendo la mirada persistente de la abuela de Wednesday sobre él. No podía negar que su mirada lo incomodaba. Así que, eres el famoso chico Poe, dijo la anciana, rompiendo el silencio. Su voz era ronca, pero llena de curiosidad. He oído bastantes rumores sobre ti. Te has labrado un nombre, a pesar de tu familia caída en desgracia, añadió, mirándolo con mayor intensidad. Oh, se me olvidó presentarte a mi madre, Luke. Ella es Eudora Adams, dijo Gómez, presentando a la anciana. La madre de Gómez, pensó Luke. Solo había visto 2 películas de los Adams, además de la serie de Netflix. En esas películas aparecía una anciana, pero era la madre de Morticia, no de Gómez. Encantado de conocerte, dijo Luke secamente, mirando a Eudora por un instante antes de volver a bajar la vista a su plato vacío. Con la gente que acaba de conocer, suele ser callado y algo reservado, incluso si se trata de la familia de su novia. Gómez había sido diferente. Luke vio en él una honestidad y transparencia excepcionales. Oh, tenemos aquí a un chico tímido.
No me lo esperaba, dada tu historia, dijo Eudora con una risa ronca. No soy tímido, pensó Luke. Simplemente no quería entablar una conversación llena de preguntas capciosas y manipuladoras. Ya se había dado cuenta de que la anciana era del tipo que hace preguntas difíciles y con doble filo, con el objetivo de incomodar y descubrir secretos a través de preguntas aparentemente sencillas o triviales. Entonces, Luke, continuó Eudora, imperturbable ante el silencio de Luke, como si pudiera percibir su reticencia a hablar con ella. Me pregunto, ¿cuál es tu propósito al estar con mi nieta? Preguntó con un tono dulce, diferente al de antes, aunque era evidente que había veneno en la pregunta. Una referencia velada a la guerra entre los Poe y los Spellman que se había prolongado durante cientos de años. Luke esperaba que, en algún momento, alguno de los Adam sacara a relucir su enemistad con los Spellman. Sería extraño que no mostraran ninguna preocupación, dado que eso implicaba potencialmente entrar en guerra con otra poderosa familia de psíquicos solo por tenerlo entre ellos. Wednesday miró a su abuela por primera vez. Sus ojos desprendían una mirada gélida. No quería que nadie le metiera ideas extrañas en la cabeza a Luke. Sabía que él había dejado a Enid preocupada por su seguridad, después de que la madre de Enid lo culpara de un incidente que casi le cuesta la vida. No quería que Luke hiciera lo mismo ahora por culpa de su abuela, aunque Eudora no estaba haciendo lo que había hecho la madre de Enid. Simplemente lo estaba cuestionando y poniendo a prueba, por así decirlo. Luke no mostró enfado ni dolor ante su comentario. Ya no esperaba apoyo de nadie respecto a la disputa familiar. Con la familia de Enid, había tenido un atisbo de esperanza, pero tras lo sucedido con Esther, la abandonó. Enfrentarse a una familia antigua y poderosa, siendo solo 2 personas supone una presión inmensa, y contar con el apoyo de una familia de marginados sería un gran alivio. En cuanto a dejar a Wednesday preocupado por su seguridad, tampoco lo haría. No repetiría el mismo error que había cometido en el pasado con Enid. Wednesday ya le había dicho explícitamente que no tenía miedo de enfrentarse a los Spellman y que lo ayudaría en su lucha. Su lucha. Ella, como individuo, no su familia, y eso era todo lo que Luke quería y necesitaba. Wednesday, que estaba a punto de alzar la voz para decirle a su abuela que dejara de entrometerse en sus asuntos, vio una leve sonrisa formándose en el rostro de Luke y tuvo un mal presentimiento. Luke miró a Eudora. Su rostro era sereno, pero con ese brillo travieso en los ojos que solo Wednesday y Natasha podían reconocer. No iba a responder a la capciosa pregunta de la anciana con una larga y molesta conversación sobre sus objetivos e intenciones. Mi objetivo al estar con tu nieta, repitió Luke, fingiendo dramatismo. Lentamente, se giró hacia Wednesday y le tomó la mano fría. Es ganarme el amor verdadero de esta hermosa y gélida doncella, añadió con solemnidad, mirando a Wednesday con ojos apasionados. Su actuación ha mejorado, pensó Natasha, recordando cuando Luke había actuado frente a un entrevistador, contando la historia de su época escolar en la que había sufrido acoso. Eudora se sorprendió por el repentino cambio de Luke. De dar respuestas cortas y secas y mirar fijamente su plato como alguien tímido, había pasado a comportarse de forma tan teatral delante de todos. ¿Qué le pasaba por la cabeza a ese chico? Gómez, Morticia y Puxley también quedaron desconcertados por la repentina transformación de Luke. En el poco tiempo que lo conocían, nunca había mostrado un lado tan extrovertido. «Cara mía», exclamó Luke, imitando el tono apasionado de Gómez, mientras besaba exageradamente la mano pálida y fría de Wednesday. «Quiero casarme contigo, formar una familia y vivir juntos por toda la eternidad», añadió en un tono que era a la vez sarcástico y de alguna manera sincero. Wednesday agarró un cuchillo con la mano libre y lo alzó con calma. «Luke», dijo con su voz monótona habitual, «te advertí que te mataría si volvías a hacer algo tan ridículo, aunque solo fuera una estupidez». Dicho esto, le arrojó el cuchillo con una precisión milimétrica. Luke, sin perder la sonrisa, ladeó rápidamente la cabeza para esquivar el cuchillo, dejando que pasara a escasos centímetros de su rostro y se clavara en la pared detrás de él. Y yo dije que tendrían que torturarme de la peor manera posible para que yo considerara hacer algo así y aquí estoy, pensó Luke, dándose cuenta de que esta era la única forma que se le había ocurrido para escapar de la conversación con la anciana. «Puedes matarme de amor», dijo Luke. Wednesday apartó la mano del suave agarre de Luke y se levantó de la silla. Un torbellino de oscuridad comenzó a formarse en su mano, tomando la forma de una guadaña oscura y amenazante. Luke retrocedió varios pasos, y su sonrisa se desvaneció de su rostro. «Mierda, va en serio», pensó. Hoy había agotado toda la paciencia del miércoles, y este era el resultado, aunque aún prefería esto a cenar quién sabe qué comida horrible y charlar con Eudora.
Al ver a Wednesday acercándose con una expresión fría y un arma peligrosamente afilada en sus manos, Luke no tuvo más remedio que echar a correr. Corrió por pasillos estrechos y oscuros, con cuidado de no tropezar con el suelo irregular y los escalones que aparecían de la nada, mientras esquivaba los repentinos destellos de oscuridad que Wednesday le lanzaba por la espalda. A la chica no pareció importarle dañar la propiedad, dejando marcas de cuchillas en las paredes. Dobló una esquina y vio el pálido rostro de Wednesday envuelto en la oscuridad. Tuvo un segundo para agacharse, esquivando por poco la guadaña que pasó por encima de su cabeza, cortándole algunos mechones de pelo. Viaje a las sombras, pensó Luke con una mueca. Con un movimiento telequinético, se impulsó hacia atrás y reanudó su huida por otro pasillo. Intentó abrir varias puertas, pero todas estaban cerradas con llave, y no quería forzar las cerraduras de la casa de otra persona. Finalmente, encontró una puerta ligeramente entreabierta. Entró rápidamente y la cerró tras de sí con un suave clic. Se encontró en una habitación oscura con una pequeña ventana que apenas dejaba pasar la luz. Sin embargo, la sensación de seguridad duró poco. En el silencio sepulcral de la habitación, oyó los pasos de Wednesday acercándose, seguidos de su susurro que le llegó. ¿Dónde estás, Luke? ¿Por qué todas las chicas que conozco son tan violentas? Pensó Luke, frunciendo el ceño. Enid tenía su propia manera de ser. Mostraba sus celos abiertamente, y cuando se enfadaba, daba miedo. Natasha era igual, con una brutalidad escalofriante. Verónica también tenía sus peculiaridades. A pesar de ser conocida como la princesa de Umbría, tenía una personalidad fuerte. En cuanto a Wednesday, cuando se enfadaba de verdad, era la que más miedo daba, y era difícil provocarla. Esta era la primera vez que la veía realmente enfadada con él. Normalmente, toleraba sus bromas y comentarios burlones, incluso le seguía el juego a su manera. Justo cuando estaba a punto de esconderse en un armario polvoriento, la puerta se abrió de golpe con gran fuerza. Wednesday entró a paso firme, sosteniendo su guadaña en la mano izquierda, con la mirada fija en Luke. ¿Por qué no te defiendes?, preguntó Wednesday, deteniéndose para mirar a Luke, que estaba a punto de usar Shambles para escapar. Luke detuvo el movimiento de su mano, a punto de lanzar a Shambles, y guardó silencio, pensativo. Sabía que podía luchar en igualdad de condiciones con Wednesday y confiaba en que podía ganar, del mismo modo que Wednesday creía que podía vencerlo. Jamás te levantaré la mano. Solo durante el entrenamiento, respondió Luke después de unos segundos. Siempre tan protector con la gente que le importa, pensó Wednesday, mientras la oscura guadaña se desvanecía de su mano. Ella había notado ese aspecto de la personalidad de Luke. Era muy protector con las personas que le importaban, y esas personas eran pocas. Lo había visto con Enid, e incluso con esa chica llamada Gia. Recordaba cómo la defendía de los acosadores. Lo mismo ocurría con Natasha y sus dos únicos amigos, Javier y Ajax. Durante la luna de sangre, ella notó que él parecía aliviado, en cierto modo, al ver que los dos no estaban allí. Wednesday caminó lentamente hacia Luke. Él ya no parecía cauteloso, pues intuía que ella ya no tenía intención de atacarlo. Se puso de puntillas y lo besó. Este beso fue mucho más largo que el de aquella mañana. No vuelvas a hacer eso delante de mi familia. Tampoco me beses delante de mi hermano, dijo Wednesday tras apartar sus labios de los de Luke. No lo haré, respondió Luke, asintiendo. Sabía que a Wednesday no le gustaba y no quería incomodarla a propósito. Solo lo había hecho para vengarse un poco de Puxley, y hacía apenas unos instantes para evitar las preguntas de Eudora. Volvamos. Yo me encargo de mi abuela. No dejaré que se entrometa ni que te haga preguntas incómodas, dijo Wednesday, tomando la mano de Luke y comenzando a caminar de regreso hacia el comedor. Bien, gracias, dijo Luke, algo sorprendido por la repentina preocupación de Wednesday y por la rapidez con la que lo había perdonado por lo sucedido antes. Por cierto, puede que pienses que besar delante de tu hermano es una especie de tortura para él. Vi su expresión cuando nos besamos. Se moría de rabia por dentro, dijo Luke, mientras caminaba por el oscuro pasillo de la mano de Wednesday. Wednesday se detuvo un instante. Oh, interesante. Nunca lo había pensado. Podría funcionar un dolor mucho peor que el físico, dijo mientras seguía caminando. Cuando llegaron al comedor, ya no iban de la mano y cada uno volvió a su asiento. El almuerzo ya había comenzado. Luke notó la expresión de disgusto de Natasha y comprendió por qué. En su plato había una especie de sopa oscura y espesa con trozos de verduras marchitas. Juraría haber visto un ojo flotando en ella, aunque quién sabe de qué animal. La comida transcurrió sin ninguna conversación tensa ni incómoda.
La anciana evitó hacer preguntas delicadas y se centró únicamente en el curso escolar del miércoles. Ambas se llevaron bien, compartiendo una mutua fascinación por lo macabro y lo mórbido. Esa noche, Luke, Natasha y Wednesday se reunieron en la habitación de Luke para discutir sus planes para llegar a Ohio. Luke estaba en su nueva habitación, reunido con Natasha y Wednesday. Ya era de noche, la puerta estaba cerrada y los tres observaban una mesa de madera de 4 patas sobre la que se extendía un mapa, iluminada por la luz de una vela. Entre Shadyside y Sunnyvale hay una distancia de 30 kilómetros, dijo Natasha, señalando varios puntos en el mapa. ¿Cómo sabes que la evidencia está escondida ahí? Preguntó Luke, con la mano en la barbilla. Natasha levantó la vista del mapa y miró a Luke con cierta vacilación, como si no supiera cómo o si debía responder. ¿Qué es? ¿Por qué tanto misterio? Preguntó Luke, al notar el silencio de Natasha. La noche en que me separé de tus padres fue la noche en que naciste. Una noche lluviosa con nuestros enemigos pisándonos los talones. Tus padres decidieron separarse. Ellos tomaron un camino y yo tomé otro contigo, comenzó Natasha. ¿Por qué no te dieron las pruebas? Preguntó Luke, con un tono más serio que antes. Solo conocía algunas historias sobre sus padres fallecidos. Natasha había logrado ocultar a Luke y vivir en la sombra durante mucho tiempo. Si hubiera tenido las pruebas, no estarían en semejante lío, y sus padres aquella noche bien podrían haber estado peleando en lugar de buscar la manera de poner las pruebas a salvo. Dividirnos en 2 grupos redujo el riesgo de que nos atraparan. Si los Spellman los perseguían y se producía un enfrentamiento, tú y yo estaríamos a salvo. Serías la última esperanza para vengarnos en el futuro. Si, por otro lado, seguían nuestro rastro, tus padres podrían escapar con las pruebas y continuar la lucha, respondió Natasha. ¿Qué? Pensó Luke, con expresión confusa. Esto no era lo que creía de sus padres. Pensaba que se habían sacrificado heroicamente para que Natasha pudiera huir con él y salvarlo. Entonces, ¿simplemente aceptaron que tú y yo podríamos morir? Murmuró Luke con incredulidad. De esa forma, el grupo que sobreviviera podría continuar con su venganza, añadió Natasha. Wednesday escuchó en silencio, sin emitir sonido alguno. Podrían haber llamado la atención, haber hecho cualquier cosa para asegurarse de que fueran ellos los perseguidos, pero decidieron dejarlo al azar, dijo Luke con un dejo de dolor en la voz. Desde que supo de su pasado y de cómo estuvo a punto de morir de bebé, creyó que sus padres se habían sacrificado para que él pudiera escapar. Pero no fue así. Si tan solo lo hubiera sabido con mi memoria eidética, pensó Luke, tocándose la sien y frunciendo el ceño. El don de la memoria eidética le permitía recordar cada detalle con una claridad asombrosa, pero en ese momento de su vida, ni siquiera eso le habría servido de ayuda. Su mente aún no estaba preparada, ni sus poderes habían despertado. Además, un recién nacido tiene los sentidos embotados y su cerebro todavía se está desarrollando. Natasha lo miró con tristeza en los ojos. Los padres de Luke no lo habían sacrificado todo por él. Habían tomado una decisión estratégica, fría y calculada, basada en probabilidades más que en el instinto de proteger a su hijo a toda costa. Supongo que si muriera, podrían tener otro hijo, comentó Luke tras unos segundos de silencio, mirando fijamente el viejo suelo de madera de la habitación. Querían asegurarse de que, si algo salía mal, al menos un grupo tendría la oportunidad de continuar la lucha, dijo Natasha en voz baja, con un ligero temblor en el tono. Luke permaneció en silencio durante varios segundos. Su principal motivación para vengarse de los Spellman era que habían asesinado a sus padres, quienes, según él, habían dado su vida para protegerlo. Padres que, a diferencia de su vida anterior, lo amaban de verdad, o al menos eso creía. Otra razón era que no tenía más remedio que seguir luchando, ya que los Spellman acabarían por encontrarlo e intentar matarlo. Volvamos a la pregunta original. ¿Cómo sabes que la evidencia estaba ahí? Preguntó Luke, volviendo a ser el mismo, aunque un rastro de dolor aún era visible en su expresión. Nos separamos en la frontera de Ohio. Yo me dirigí al sur contigo en brazos, cruzando a Kentucky. Tus padres, en cambio, se adentraron más en Ohio. Unas horas después de separarnos, me di cuenta de que no me habían seguido. Así que, en esa arriesgada decisión, fuimos nosotras dos las que nos salvamos, continuó Natasha, haciendo una pausa para respirar antes de seguir. Tus padres, con sus poderosas habilidades psíquicas, lograron resistir. No murieron de inmediato y consiguieron esconder las pruebas en algún lugar de Ohio. Tras ocultarlas, se mudaron lejos del lugar. Quizás intentaban despistar a los Spellman, alejarlos lo suficiente para que nunca encontraran el escondite.
Usaron sus últimas fuerzas mentales y físicas para proteger ese último secreto. ¿Cómo sabes todo eso después de haberte separado de ellos? Preguntó Luke. Recuerda que tu madre era telepata. Su conexión mental tenía un alcance de unos 500 kilómetros, aunque en su estado debilitado probablemente era menor. Permanecimos conectadas durante un tiempo hasta que la conexión se rompió y perdí el contacto con ellas, respondió Natasha. Así que, mientras estabais en comunicación, ellos seguían huyendo. No tuvieron tiempo de decirte dónde escondieron las pruebas, dijo Luke con una leve mueca, y Natasha asintió. ¿Y Edgar? ¿No estuvo con ellos mucho tiempo antes de cambiar de objeto? Preguntó Luke mentalmente. Desde que llegaron a la mansión Adams, Edgar no se había separado de su colgante. Le dijo a Luke que, si salía de esa mansión, corría el riesgo de ser descubierto, y quería evitar ese problema. Así que se mantuvieron en contacto, comunicándose telepáticamente. No. Su cambio de objetivo ocurrió antes de la batalla final. Cuando tus padres se dieron cuenta de que los perseguían. En esa situación, lo mejor para él era irse cuanto antes para poder guiarte en el futuro. Aunque sea un fantasma que solo un Poe puede ver, eso no significa que sea inmortal o que no pueda sufrir daño, respondió Natasha. ¿Los Spellman no sospecharon nada cuando no encontraron las pruebas en su poder? Preguntó Wednesday, rompiendo el silencio por primera vez. El objetivo de los Spellman probablemente era eliminar a los Poe y destruir las pruebas. Debían tener al menos una leve sospecha de que los Poe poseían algo incriminatorio contra ellos. Puede que lo sospecharan o puede que no. Mi teoría es que John y Sophie les dejaron pruebas falsas para hacerles creer que el asunto estaba resuelto. Quizás incluso usaron parte de las pruebas reales para proteger las más importantes, respondió Natasha. Para entonces, ya se encontraba a más de 500 kilómetros de Sophie, por lo que ya no podía comunicarse con ella. En resumen, tus padres lograron ocultar las pruebas y asegurarse de que esos desgraciados no sospecharan nada. Nadie sabía que Sophie estaba embarazada, así que esconderte durante tantos años fue relativamente sencillo. Solo me buscaban a mí, pero soy una cambiaformas y no consideraron esencial eliminarme, concluyó Natasha. ¿Cómo llegaremos a Hoyo sin que los Spellman se den cuenta? Preguntó Luke, apoyando la mano en la barbilla. Él y Wednesday no eran cambiaformas. Tenían sus trucos para moverse sin ser detectados, el sigilo de Wednesday, su haki de observación, sus poderes mentales y algunos otros pequeños trucos, pero no era tan fácil como ser un cambiaformas. El principal problema es tu fama, dijo Natasha, mirando a Luke. Ella no esperaba que su fama creciera tan rápido. Incluso la gente común y corriente podía reconocerlo en la calle, lo que complicaba aún más las cosas. Si viajaba a alguna ciudad, alguien podría tomarle una foto y, de repente, Internet estaría revolucionado con la noticia de dónde pasaba sus vacaciones el famoso escritor Poe. En cuanto a Wednesday, es prácticamente desconocida fuera de Nevermore. No tiene redes sociales, así que le resulta mucho más fácil realizar misiones de incógnito. Sin embargo, he encontrado una solución, añadió Natasha con una leve sonrisa, mirando a Luke, quien de repente tuvo un mal presentimiento. ¿Qué es? Una poción para cambiar de género, respondió Natasha, y la expresión de Luke cambió a una de disgusto. Luke ya sabía que las pociones existían en este mundo. Al fin y al cabo, formaban parte de la brujería y la hechicería. Si bien la elaboración de pociones no estaba tan extendida entre los marginados como en el universo de Harry Potter, donde se enseñaba cada año en Hogwarts, en este mundo, pocas personas la practicaban y era un tema poco conocido, incluso tabú. ¿De verdad es necesario? Puedo llegar a Hoyo sin que esos desgraciados me vean. No necesito tomar una poción para cambiar de género, dijo Luke, oponiéndose firmemente a la idea. En la penumbra, no se percató de la leve sonrisa que apareció en el rostro de Wednesday al pensarlo. La poción no es para el viaje a Hoyo. La usaríamos una vez que estemos allí, ya que no sabemos cuánto tiempo estaremos explorando Sunny Valley y Shadyside, explicó Natasha. Confiaba en que podrían llegar a Hoyo sin ser seguidos, pero una vez que se instalaran en esos dos pequeños pueblos, si Luke era reconocido debido a su fama, la noticia se extendería rápidamente por internet y por todas partes. Puedo quedarme en Hoyo en secreto, igual que los Spellman se quedaron en Jericó, dijo Luke. Será difícil desplazarse, pero estoy abierta a sugerencias. Si tienes una idea mejor, podemos hablar de ella, pero es tarde. Tenemos todas las vacaciones para elaborar un plan sólido.
Hablaremos más mañana, dijo Natasha, mirando la hora en un reloj antiguo. Enrolló el mapa y se despidió de Luke y Wednesday. Luke se acercó a su cama y se dejó caer sobre ella, mirando en silencio el techo alto. No pensaba en el plan para llegar a Ohio. Wednesday, que apenas había hablado durante la conversación, se levantó de su silla y caminó lentamente hacia la cama de Luke, sentándose junto a él. Es tarde. Quiero dormir, dijo Luke, acomodándose la almohada y estirándose. Hubo muchas veces en las que quise estar sola en mi habitación en Nevermore, y tú no te ibas, respondió Wednesday, y Luke no pudo discutir eso. Tras unos instantes de silencio, volvió a hablar. Tus padres hicieron lo que tenían que hacer. Fue la decisión más lógica. Al separarse, se aseguraron de que al menos uno de los grupos sobreviviera. Si se hubieran quedado juntos y los hubieran capturado, no habría quedado nadie para vengarlos ni para luchar contra los Spellman. Lo planearon estratégicamente. Para ella, parecía una decisión muy lógica. Si hubieras estado en esa situación, ¿crees que tus padres habrían hecho lo mismo? Preguntó Luke, devolviéndole la pregunta a ella. La pregunta impactó al miércoles más de lo que esperaba. La respuesta era clara en su mente. Su madre, Morticia, y su padre, Gómez, jamás se habrían arriesgado a que sus enemigos la persiguieran y la mataran. Habrían hecho cualquier cosa para desviar la atención de los enemigos y así ella pudiera escapar y estar a salvo. Mis padres, Wednesday hizo una pausa, con la voz más suave de lo habitual. No. Mis padres se habrían sacrificado por mí sin pensarlo dos veces. ¿Lo ves? En la escena de Harry Potter, cuando Voldemort entra en la casa para matarlo y él es solo un bebé, sus padres se sacrifican. Su madre se interpone frente a su cuna y lo protege de una maldición asesina. Mi madre, en cambio, no dudaría en saltar por la ventana si las probabilidades estuvieran en su contra. Llevarme en su vientre solo disminuiría sus posibilidades de sobrevivir, dijo Luke con una leve sonrisa de autocrítica. Sabes que no he leído Harry Potter, dijo Wednesday, dándose la vuelta y acostándose en la cama. Ambos se quedaron allí, mirándose a escasos centímetros de distancia. Deberías. Es una gran historia, dijo Luke, mirando a Wednesday y luego apartando la mirada. No tenía ganas de besarla ni nada por el estilo. Wednesday se acercó un poco más. Con un movimiento suave pero firme, rodeó a Luke con sus brazos, atrayéndolo hacia ella. Apoyó su cabeza en su hombro, casi acunándolo. Luke se sorprendió por el gesto repentino, pero no se movió y apoyó la cabeza en el delicado hombro de Wednesday. No estaba acostumbrado a abrazarla. De hecho, era la primera vez que lo hacían. Ambos permanecieron en silencio. Luke se sintió más tranquilo y dejó de darle vueltas a esos pensamientos inquietantes y deprimentes. A los pocos minutos, se quedó dormido. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Había pasado una semana desde que comenzaron las vacaciones de verano y desde que Luke se hospedaba en la mansión Adams. A diferencia de sus vacaciones anteriores, no había salido de la finca. Se adaptó a vivir con la extraña y peculiar familia más rápido de lo que esperaba. Incluso podía tolerar la comida de la abuela del miércoles, que parecía un plato venenoso cocinado por una bruja en su viejo caldero oxidado. La casa era enorme. Aunque explorarla no era su objetivo principal, siempre que no tenía nada mejor que hacer, daba un paseo por los alrededores, y aún no la había explorado por completo. Creía que el interior de la mansión era aún más grande de lo que parecía desde fuera. Era como un laberinto, con docenas de pasillos y escaleras oscuras. Además, durante sus exploraciones, podía toparse con trampas mortales dejadas por Wednesday hacía mucho tiempo, o por Fester o Puxley. Luke se enteró de que Fester no estaba en casa y que era poco probable que pudiera verlo, ya que estaba huyendo de la justicia. No de la justicia de los marginados, sino de la justicia de la gente común. Al parecer, al hombre le gustaba jugar al gato y al ratón con la policía, o al menos eso le había contado Gómez. La mansión tenía un gran jardín donde se encontraba el cementerio con las tumbas de los antepasados Adams. Al segundo día, Morticia le ofreció una visita guiada, indicándole qué antepasados yacían en cada tumba y, sobre todo, explicándole con gran detalle cómo habían muerto. La visita duró más de 2 horas. Sus relaciones con los familiares de su novia habían empezado bien y se habían desarrollado favorablemente, especialmente con Gómez. El hombre era muy entusiasta y de trato fácil. Luke entrenó esgrima con él varias veces y fue derrotado rotundamente en todas ellas. Ni siquiera el profesor Vlad, el instructor de esgrima de Nevermore, dominaba tal arte. Intentó usar su haki de observación, pero fue inútil.
solo logró resistir un poco más. Para aprender y sacar provecho de las sesiones de práctica, Gómez tenía que contenerse, algo que no se le daba muy bien, sobre todo cuando se emocionaba. Luke creía que Wednesday era hábil en esgrima gracias a su madre, ya que la serie mostraba a Morticia como la capitana del club de esgrima. Pero el verdadero maestro era Gómez, quien les enseñó a ambos. Sin embargo, nunca le gustó el estilo de esgrima de Nevermore, porque tenía reglas. Él prefería los duelos a muerte sin reglas. También descubrió que Gómez posee un aura oscura. Luke lo supo cuando le propuso a Gómez un combate amistoso. Practicaron en el amplio jardín de la mansión. Esta vez, usaron sus auras en lugar de espadas. Luke quería evaluar el potencial de Elliot Spellman, el padre de Sabrina, ya que este había sido rival de su propio padre, John. Gómez pertenecía a esa misma generación, con una diferencia de pocos años. Ambos provenían de familias de psíquicos pertenecientes a los 6 grandes, por lo que deberían tener una fuerza comparable. Escena retrospectiva. Este sitio está bien. Hay mucho espacio. A ver de qué estás hecho, muchacho, dijo Gómez con una sonrisa torcida, crujiéndose los nudillos. Luke estaba frente a él, a unos 20 metros de distancia, habiendo puesto cierta distancia entre él y la mansión Adams. Luke miró a Gómez con una expresión extraña. Resultaba raro que un adulto con poderes psíquicos y semejante reputación se crujiera los nudillos y lo mirara con una sonrisa malévola, como un villano de una película de bajo presupuesto. Veamos qué tan lejos estoy de alcanzar a Elliot, pensó Luke, haciendo algunos estiramientos suaves. Confiaba en su fuerza y en sus 3 auras. Cuando luchó contra Atlas, había usado 2 auras, y la victoria se volvió inevitable cuando activó la tercera. Contra el hombre lobo del clan Kairia, ni siquiera había necesitado usar su aura azul. No debería estar muy lejos, ¿verdad? Cuando la moneda toque el suelo, empezamos, ¿de acuerdo?, dijo Gómez, sacando una moneda de oro de uno de sus bolsillos. Luke asintió y Gómez lanzó la moneda al aire. Luke se colocó en posición, siguiendo con la mirada la moneda mientras caía y giraba. Mientras tanto, Gómez no miraba la moneda, permaneciendo en una postura relajada. En cuanto la moneda tocó el suelo, Luke salió disparado. Voló a toda velocidad, con los pies a solo unos centímetros del suelo. En un segundo, llegó hasta Gómez. Luke concentró todas las ondas telequinéticas que pudo reunir en su brazo derecho, apretó el puño y atacó a su oponente. Al mismo tiempo, le envió una orden mental a Gómez, diciéndole que se quedara quieto. Con una calma inquietante, Gómez sonrió con sorna mientras desaparecía en una nube de sombras justo antes de que el puño de Luke pudiera impactar. Las sombras parecían consumirlo, envolviéndolo por completo y haciéndolo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El puño de Luke cortó el aire, liberando una explosión de ondas telequinéticas en todas direcciones. El suelo bajo sus pies se agrietó y una ráfaga de viento levantó polvo y tierra. ¿Cómo?, pensó Luke, sorprendido de que su ataque hubiera sido esquivado con tanta facilidad. Había usado su máxima velocidad e incluso le había dado una orden mental a Gómez, pero este logró evadirla. Ni Atlas ni el hombre lobo del clan Kairia pudieron reaccionar a su velocidad mejorada mediante el vuelo. Si además le hubieran dado la orden mental de quedarse quietos, habría sido prácticamente imposible esquivar o defenderse del ataque. Reconoció la técnica que usaba Gómez. El desplazamiento a través de las sombras, la misma habilidad que Wednesday había utilizado muchas veces, aunque ella no podía impulsarse con una velocidad tan asombrosa. Luke dejó de analizar al sentir que Gómez reaparecía tras él, gracias a la expansión de su dominio que abarcaba una amplia zona. Logró girarse justo a tiempo para ver a Gómez alzando una mano completamente envuelta en una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz a su alrededor. Antes de que Luke pudiera reaccionar, sintió una fuerza abrumadora que lo atraía hacia Gómez. La oscuridad en la mano de Gómez generaba una atracción similar a la de un agujero negro, absorbiendo todo a su alrededor. El aire se arremolinaba a su alrededor y la presión aumentaba. Luke le envió varias órdenes mentales a Gómez, diciéndole que bajara la mano o se detuviera, pero nada funcionó. No podía entender por qué sus órdenes mentales no surtían efecto. Quizás el hombre poseía artefactos protectores para su mente, pero normalmente estos artefactos añaden capas de protección a los recuerdos, no contra las órdenes de los telépatas. De lo contrario, las técnicas de control mental de los usuarios del aura azul serían fáciles de contrarrestar. Una voluntad fuerte no puede ser controlada por una fuerza más débil, dijo Gómez con una leve sonrisa, adivinando lo que Luke pensaba sobre sus poderes mentales. Tras decir esto, Gómez aumentó la fuerza de succión. Luke comenzó a forcejear para no ser absorbido.
Intentó volar hacia atrás, usando toda su telequinesis para alejarse de Gómez, pero no funcionó. Si no puedo escapar de la atracción, la usaré a mi favor, pensó Luke. Podía usar a Shambles para escapar, pero siempre era de los que pasan a la ofensiva. En ese instante, en lugar de resistirse, relajó su cuerpo y permitió que la fuerza lo arrastrara hacia Gómez. Simultáneamente, con un control preciso, generó una explosión de ondas telequinéticas a sus espaldas, impulsándose hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Una vez más, cargó su puño con ondas telequinéticas, pero esta vez su velocidad se vio mejorada por la atracción de Gómez, lo que hacía que el golpe fuera potencialmente más devastador según la segunda ley de Newton. Su puño se dirigió hacia la mano oscurecida de Gómez. Luke, que esperaba una colisión violenta al liberarse sus ondas telequinéticas, se sorprendió. No sucedió nada. Las ondas no se disiparon en el aire ni explotaron en el lugar como de costumbre. La mano negra de Gómez absorbió las ondas por completo, como si las hubiera devorado. No hubo vibraciones, ni ondas expansivas. Solo silencio. Tu determinación es admirable, pero también predecible, comentó Gómez con una leve sonrisa divertida. Antes de que Luke pudiera reaccionar, Gómez le lanzó un puñetazo al estómago. Su velocidad superaba con creces todo lo que Luke había enfrentado antes. Apenas tuvo tiempo de crear una barrera telequinética, que se hizo añicos al contacto con el puño oscuro de Gómez. El puño de Gómez se clavó en el estómago de Luke, lanzándolo por los aires como una bala humana. Su cuerpo atravesó el primer árbol, reduciéndolo a astillas, pero no se detuvo ahí. Voló varios metros más hasta estrellarse contra un segundo árbol, que resistió el impacto y detuvo su trayectoria. Luke cayó al suelo con un golpe sordo, con el cuerpo dolorido y temblando, mientras un sabor metálico le llenaba la boca. Maldita sea, pensó Luke, escupiendo sangre y sintiendo un dolor agudo en el costado. Sabía que al menos un par de costillas estaban rotas, pero gracias a una barrera telequinética que había formado instintivamente en su espalda, el impacto no había sido tan grave. Esta era la peor situación en la que se había encontrado jamás. Incluso cuando se enfrentaba a varios enemigos, incluso adultos, siempre había mantenido cierto control y salido victorioso. Pero ahora, estaba siendo superado, y Gómez permanecía impasible, sin siquiera mostrar todo su poder. Sus órdenes mentales y ondas telequinéticas no parecían surtir efecto. Por primera vez, se sintió impotente. Si uso Void Edge, puedo ganar, pensó Luke. Filo del vacío era el nombre que le había dado a la habilidad que usaba para partir a Atlas limpiamente por la mitad. Si ese ataque podía cortar perfectamente el bronce mítico, debería poder dañar a Gómez. El problema era que requería demasiado tiempo de preparación. Necesitaba al menos 30 segundos de concentración absoluta para condensar las ondas telequinéticas a un nivel crítico. Su oponente no se quedaría quieto mientras el aire alrededor de la palma de Luke se distorsionaba por las ondas. Era como la Genki Dama de Goku, que requería que alguien le diera tiempo para lanzarla. En su pelea con Atlas, Luke había usado sus poderes mentales para atraparlo en una ilusión, dándole el tiempo suficiente para desatar el ataque. El reto ahora consistía en acercarse lo suficiente a Gómez como para tocarle la cabeza y crear la ilusión. A diferencia de sus órdenes mentales, las ilusiones podrían funcionar, ya que afectan a los sentidos. A pocos metros de distancia, Gómez se limpiaba con calma una fina línea de sangre de la comisura de los labios. Absorber las ondas telequinéticas de Luke había tenido un precio, pero estaba lejos de estar debilitado. Observaba a Luke desde la distancia, con una mezcla de admiración en la mirada. Un verdadero monstruo para su edad, pensó Gómez, observando a Luke desde la distancia. Gómez comprendía profundamente a los niños prodigio. Su pequeña era una genio con una habilidad para el combate muy superior a su edad. Sin embargo, si hubiera usado esa misma fuerza contra su hija, ella estaría en peor estado que Luke y no habría podido infligirle ni el más mínimo daño, a diferencia de las ondas telequinéticas de Luke. Con una leve sonrisa, Gómez observó cómo Luke se ponía de pie a pesar del devastador golpe que había recibido. La tenacidad del chico era admirable, sobre todo al ver cómo ignoraba el dolor de las costillas rotas y la sangre que le goteaba de la boca. Pero lo que más llamó la atención de Gómez fue el brillo peligroso en los ojos de Luke, como si ya estuviera reconsiderando su estrategia. Detengámonos aquí. Es solo un combate amistoso, dijo Gómez, acercándose a Luke con una postura relajada. Su tono era ligero, casi juguetón. No estamos en una pelea a muerte donde se ejecutan golpes finales letales, ¿verdad? Gómez sabía que Luke había matado a una gorgona con bronce mítico. Ese ataque sería letal incluso para él, aunque confiaba en poder esquivarlo.
Tienes razón, dijo Luke, esbozando una pequeña sonrisa avergonzada mientras se rascaba la cabeza, dándose cuenta de que había estado a punto de lanzar un ataque totalmente letal contra su suegro. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a una de indignación. ¿Acaso Gómez dijo entrenamiento amistoso? ¿Un combate amistoso? Repitió Luke con tono reprochador, frunciendo el ceño. Casi me mandas a una silla de ruedas con ese puñetazo. Por suerte, conseguí frenar antes de caerme. Añadió, sintiendo cómo el dolor empezaba a intensificarse a medida que la adrenalina del combate disminuía. Ja, es verdad. Lo olvidé, respondió Gómez, riendo a carcajadas y rascándose la cabeza con incomodidad. La pelea había sido tan apasionante que apenas había contenido la fuerza del puñetazo que le lanzó a Luke. Ante la respuesta despreocupada de Gómez, Luke dejó atrás su enfado. Luego, Gómez lo llevó de vuelta a la mansión con su ayuda. Fue atendido por Eudora, quien, en lugar de una enfermería o algo parecido, tenía un laboratorio espeluznante. Le dio una poción de sabor y aspecto repugnantes, pero muy efectiva. Tras solo unas horas de descanso, estaba como nuevo. Fin del flashback. Luke se encontró en el centro de una cámara subterránea. Había pasado poco más de una semana desde el comienzo de las vacaciones. La habitación era rectangular y casi oscura. En cada esquina había una antorcha con una llama tenue que apenas permitía ver. En cualquier caso, la iluminación de la habitación no le servía de nada a Luke, ya que tenía los ojos cubiertos con una venda negra. Las paredes de la cámara estaban hechas de enormes bloques de piedra, cada uno perforado con una serie de pequeños agujeros oscuros. Era difícil determinar con exactitud cuántos había, pero su diseño sugería una compleja red de trampas ocultas. En el silencio sepulcral de la habitación, Luke oyó un clic, como si se activara algún mecanismo. De repente, un zumbido suave pero amenazador llenó el aire mientras una lluvia de flechas salía disparada desde todas direcciones. Una persona normal habría muerto con tantas flechas, por muy buenos que fueran sus reflejos, pero Luke había extendido su dominio y sus reflejos eran sobrehumanos. Sin necesidad de ver, su cuerpo reaccionó instintivamente. Se inclinó hacia un lado y luego giró rápidamente, esquivando las flechas que pasaron a centímetros de su piel. Entonces saltó hacia un lado, esquivando varias flechas. No se movió mucho de su sitio, pero logró esquivar todas las flechas sin un rasguño. Eso fue fácil, pensó Luke, sacudiendo las manos. Entrenaba en una habitación subterránea de la mansión Adams. Su objetivo era mejorar su tiempo de reacción y sus reflejos, así como asegurarse de que su cuerpo pudiera seguir el ritmo de su velocidad de percepción. No estaba usando su haki de observación ni su pseudo-precognición, ya que esta habilidad no funciona con las trampas porque carecen de intenciones o emociones. Por lo tanto, Luke tuvo que recurrir a su habilidad extrasensorial. Para esquivar las flechas, Luke extendió su dominio, aunque no por completo. Solo cubrió la cámara subterránea. En otras ocasiones, lo había ampliado mucho más, llegando incluso a alcanzar un alcance de 25 kilómetros, pero con un radio tan amplio, la información se volvía abrumadora y resultaba muy difícil de mantener. Detectar miles de personas, criaturas u objetos a esa distancia generaba un flujo incontrolable de datos que su mente aún no estaba preparada para procesar por completo. Por eso, en este tipo de entrenamiento, redujo el alcance de su dominio a tan solo unos pocos metros, limitándolo a la habitación en la que se encontraba. Al reducir el alcance, la cantidad de información disminuyó, lo que le permitió concentrarse más fácilmente en los objetos o amenazas inmediatos. La información le llegó a la mente de forma más clara y concisa, lo que le permitió procesarla más rápidamente. Además, esto le ayudó a entrenar su capacidad para manejar la información recibida de manera más eficaz. En lugar de abarcar un vasto territorio, lo que le brindaba una visión panorámica de todo lo que sucedía a kilómetros a la redonda, ahora se concentraba en un área pequeña y en el movimiento específico de las flechas que volaban hacia él. Podía concentrarse en detectar detalles como la velocidad de las flechas, sus trayectorias y los ángulos desde los que eran disparadas. La primera ronda ha terminado, la segunda ronda comenzará en 15 segundos, dijo una voz monótona que resonó en la habitación. Luke reconoció la voz. Era Wednesday. Ella se encargaba de manipular las trampas en las paredes. Se concentró en contar mentalmente, pero para su sorpresa, después de 10 segundos, comenzaron a salir flechas a gran velocidad de los agujeros en dirección a él. Ese tramposo. Pensó Luke mientras giraba ligeramente la cabeza para esquivar una flecha. 2 minutos después, cesó la lluvia de flechas.
Esta vez, a Luke le resultó más difícil esquivarlas, ya que eran más numerosas y rápidas que en la ronda anterior, pero aún así salió ileso. Oye, eso no fueron 15 segundos. Se quejó Luke, y su voz resonó en la habitación. En una batalla a vida o muerte, no puedes fiarte de todo lo que oyes. Comienza la tercera ronda, dijo Wednesday, con voz resonando por todas partes. En cuanto terminó de hablar, una gran cantidad de flechas volvieron a dispararse contra Luke. Las rondas continuaron. En cada ocasión, salían más flechas de los agujeros a mayor velocidad. En una ronda, las flechas estaban en llamas o envenenadas. Luke ya no estaba tan relajado como en la primera ronda. Estaba sudando y esforzándose al máximo. Varias flechas incluso lo rozaron, rasgándole la ropa y causándole pequeños cortes. Finalmente, en el 12º asalto, tuvo que usar su telequinesis para detener varias flechas. De lo contrario, su cerebro, su pierna y su pulmón izquierdo habrían sido perforados. Se acabó el juego, dijo Wednesday. Luke cayó al suelo, exhausto, respirando con dificultad y sintiendo un ardor intenso en las heridas. Tenía un corte en la espinilla derecha, otro en el antebrazo izquierdo y otro en ambos hombros. De repente, una de las paredes de adoquines en la esquina derecha de la habitación comenzó a temblar, emitiendo un profundo crujido. Los bloques de piedra se deslizaron hacia los lados, dejando al descubierto una abertura oculta. Wednesday salió tranquilamente del pasillo y caminó hacia Luke. En una mano llevaba un pequeño botiquín de primeros auxilios. Se acercó a Luke sin prisa. Al llegar a su lado, se arrodilló y abrió el botiquín. Sacó un par de gasas y una solución antiséptica, y comenzó a limpiar sus heridas. Luke dejó escapar un leve gruñido de queja al sentir el líquido ardiente sobre su piel herida, pero no se quejó. Wednesday continuó sin decir palabra. Nunca había curado las heridas de otra persona, ni las suyas propias, ya que las veces que se lastimaba eran pocas. Pero su precisión y ejecución eran buenas. Tras desinfectar las heridas, aplicó pomada a las más graves y las vendó, dando por finalizado el tratamiento. De uno de sus bolsillos sacó un pequeño frasco de unos pocos centímetros de altura. Dentro del frasco había un líquido de color verde brillante. Toma esto. Una de las flechas estaba envenenada, dijo Wednesday, extendiéndole la botella a Luke, quien la miró con asco. Ya había probado ese sabor, y no era nada agradable. Si no te lo tomas, prepárate para ir al baño varias veces esta noche, añadió, y Luke, sin otra opción, se tomó rápidamente el líquido. ¿Estoy mejorando?, preguntó Luke después de que desapareciera el horrible sabor del líquido. Sí, respondió Wednesday, sin mirarlo directamente, mientras se aseguraba de ajustar la última venda que le había puesto. ¿Qué mostraba el aparato?, preguntó Luke, intrigado. La habitación de donde salió Wednesday era una sala de control que permitía manipular las trampas y contaba con un dispositivo de medición. Sorprendentemente, los Adams construyeron esta habitación para entrenar, no para torturar. Tus tiempos de reacción están entre 50 y 55 ms, dijo Wednesday, mirándolo finalmente a los ojos. Ese tiempo era sobrehumano comparado con la gente común, que tiene un promedio de entre 200 y 250 ms. Una persona común talentosa y entrenada, como un piloto de caza, tiene un tiempo de reacción de unos 100 ms. Luke es notablemente superior en este aspecto, al igual que todos los marginados, ya que sus cuerpos superan a los de la gente común. Sin embargo, Luke, gracias a su clarividencia, tiene ventaja en este ámbito, aunque eso no lo convierte en el mejor. Según Edgar, los hombres lobo y los vampiros tienen tiempos de reacción muy buenos, a la par o incluso superiores a los de los clarividentes. Además, los marginados tienen otra ventaja en comparación con la gente normal. Sus cuerpos pueden responder casi instantáneamente a los estímulos. Un ser humano promedio tiene un tiempo de reacción de aproximadamente 250 ms ante un estímulo visual. Este tiempo incluye no solo la percepción del estímulo, sino también el procesamiento de la información por parte del cerebro. Una vez que el cerebro recibe la señal, el tiempo que tarda el cuerpo en reaccionar varía según la acción. Por ejemplo, mover una extremidad en respuesta a un estímulo puede tardar entre 150 y 250 ms. Para movimientos más complejos, como saltar o apuntar con un arma, el tiempo de reacción puede ser aún mayor. En total, esto significa que una persona promedio podría tener un tiempo de reacción efectivo de hasta 500 ms para acciones que requieren movimiento. Considerando que una flecha promedio puede viajar a velocidades de entre 50 y 70 metros/s, si se encuentra a 20 metros de distancia, esto implica que el tiempo que tarda en alcanzar el objetivo sería de aproximadamente 80 a 130 ms.
Por lo tanto, una persona normal, incluso la más entrenada, no sería capaz de esquivar una flecha. Su cerebro puede procesar la información, pero su cuerpo no puede reaccionar con la suficiente rapidez. En cambio, Luke tiene un tiempo de reacción de entre 50 y 55 ms. Esto significa que su cerebro puede procesar la amenaza casi instantáneamente, y su cuerpo, ajeno a la amenaza, puede empezar a moverse en unos 20 o 10 ms. Esto le permite anticiparse y esquivar dichas flechas, a diferencia de la gente común. ¿Acaso estoy lejos de esquivar balas?, preguntó Luke, mirando a Wednesday, que es muy buena calculando, a diferencia de él. Una bala de 9 milímetros puede alcanzar una velocidad de 350 metros por segundo. Eso equivale a unos 57 milisegundos desde que se dispara hasta que impacta. El cerebro puede ver y procesar la información sobre la bala casi al instante. Sin embargo, el cuerpo no es lo suficientemente rápido como para esquivarla, respondió Wednesday. Luke comprendió por qué no podía esquivarlo. Su cuerpo tardaba unos 20 milisegundos en moverse, más los 50 a 55 ms de tiempo de reacción que tenía, lo que sumaba entre 70 y 75 ms. Sin embargo, si detectaba la intención asesina del pistolero, podía esquivar el disparo. Sin embargo, si utilizaba su telequinesis, podía detener la bala o cientos de balas con un simple pensamiento antes de que lo alcanzaran, sin necesidad de ninguna otra habilidad. Tras esa conversación, Luke estaba a punto de levantarse para salir de la habitación, pero se percató de que Wednesday se había quedado paralizada. Su entrenamiento ya había terminado. Wednesday también había entrenado antes, y su tiempo de reacción era increíblemente bueno a pesar de no tener clarividencia. ¿Qué pasa? ¿Quieres una sesión de besos en este lugar tan bonito?, preguntó Luke con una leve sonrisa burlona mientras miraba a Wednesday. La habitación tenía poca luz, un olor a humedad y moho, con docenas de flechas esparcidas por el suelo, algunas de ellas con sangre perteneciente a Luke y Wednesday. Wednesday permaneció impasible ante el comentario de Luke. Pensó que besarse en ese lugar era buena idea, aunque no lo llamaría una sesión de besos. Quiero hablar contigo, dijo Wednesday en tono serio, aunque su tono siempre parecía serio. Luke notó la ligera diferencia y, con curiosidad, volvió a sentarse a su lado en el frío suelo de piedra. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.